El mítico pianista Claudio Arrau, en 1935-36, llevó a cabo una hazaña impresionante. Tocó toda la obra para clavecín de Juan Sebastián Bach en 12 recitales. Fue aquí, en esta sala de conciertos de Alemania, donde el pianista Claudio Arrau tocó toda la obra para clavecín de Juan Sebastián Bach en 12 recitales. Una tremenda proeza para los dedos y la memoria de un pianista. Años más tarde, en 1941, Europa está en plena Segunda Guerra Mundial. Arrau y su esposa Ruth, quien era judía, deciden dejar Alemania ante los horrores de la guerra y se marchan a vivir a los Estados Unidos. Ese mismo año, de 1941, la clavecinista Wanda Landowska, también judía, desembarca en los Estados Unidos. Llega prácticamente sin nada. Su casa en Francia ha sido saqueada con sus pertenencias e instrumentos antiguos. Arriba a los Estados Unidos el 7 de diciembre de 1941, justo cuando ocurre el ataque a Pearl Harbor. Una coincidencia del destino, que en el año de 1941 llegan a los Estados Unidos a establecer su residencia dos brillantes intérpretes de la música de Bach, un pianista y una clavecinista, ambos ya con el reconocimiento de la élite musical. Llega el año de 1942 y Arrau graba para la RCA Victor las variaciones Goldberg de Bach. Es la primera grabación que se hizo al piano de las variaciones Goldberg, o por lo menos la primera de la que se tiene constancia. Pero Wanda Landowska también está en la mira de la RCA Victor. La disquera quiere sacar a la venta una versión en clavicordio de las variaciones Goldberg, y nadie mejor que Landowska para hacerla, ya que ella fue la primera que las grabó en 1933. La RCA Victor habla con Arrau y le pregunta si no le importaría postergar la sacada a la venta de su grabación en favor de Landowska. Arrau no pone ninguna objeción. Primero, por la tremenda admiración que tenía por Landowska, y segundo, porque ya le venía rondando por la cabeza la idea de que el piano no era el instrumento idóneo para tocar la música de Bach, sino el clavecín. Así que la disquera sigue adelante con Wanda Landowska. Y ya para 1945 sale la segunda grabación de las variaciones Goldberg de la clavecinista. ¿Qué ocurrió con Arrau después de este acuerdo? Su grabación de 1942 no es sacada a la venta y queda guardada en los archivos de la RCA Victor por 46 años. Por otro lado, el pianista, ya en su convicción de que el piano, por su sonoridad y posibilidades tímbricas, no es adecuado para Bach, termina quitando de sus programas de concierto el inmenso repertorio que dominaba ejemplarmente de este compositor barroco alemán. Pasa casi medio siglo y en el año de 1988, la RCA Victor saca a la venta aquella colosal grabación de Arrau de 1942. Y otra de 1945, también con obras de Bach. Esta publicación supuso un gran acontecimiento para el mundo de la música clásica. Llega el año de 1991 y el mítico pianista, con 88 años de edad y después de casi medio siglo, cambia de parecer. Vuelve a Bach y graba para la disquera Philips unas partitas de este compositor. No dejen de escuchar este magnífico tesoro.